Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días, los saludo con gusto, Fabián Trigo, a través de la agencia de noticias IRSA Vivo. Y bueno, miren, un tema que hemos venido tocando de manera puntual, sobre todo cuando las familias que han sido afectadas por un deslizamiento de ladera de colonias del norponiente de Chilpancingo, pues hemos tocado un tema muy importante y un tema que el día de hoy, un buen amigo mío de nombre Israel, geólogo de profesión, pues él nos va a explicar más detalladamente cuál es la situación que se vive en estas colonias del norponiente de la capital del estado de Guerrero. Mi querido Israel, muy buenos días, amigo. Buenos días, Fabián. Pues agradecerte, Israel, tu tiempo, amigo, que compartas con toda la población del norponiente de Chilpancingo, pues tus conocimientos, porque en muchas ocasiones platicaba, fíjate que con muchas familias, algunas personas del gobierno federal me decían que me aseguraban que era ¿cómo le llaman? No deslizamiento de ladera, Falla. sí, una falla geológica, una falla geológica. El día de hoy, no sé si nos puedas explicar. Sí, mira, ese debate lo iniciamos en el 2013, cuando fue el huracán de Manuel e Ingrid, que fue por primera vez que me acerqué aquí a Chilpancingo, analizando ese asunto. Y es que en la Rosario Ibarra, al rato a ver si tenemos chance de ir para allá, ocurrió un deslizamiento de ladera rotacional. Pero un deslizamiento se caracteriza porque en la parte superior tienes un salto, te forma un acantilado, y en la parte central empieza a haber agrietamientos, y en el frente empieza a haber flujo de lodo. Entonces, desde aquel tiempo mi postura fue: esto es un deslizamiento de ladera. Las fallas se expresan como rupturas, como estos escarpes, pero no todos los escarpes son causados por falla. ¿Cuál es la diferencia? Que en la falla necesitas fuerzas, vamos a decirlo así, descomunales, ¿no? O sea, de mucha energía. Son fuerzas tectónicas que al liberar la energía te provocan sismicidad, y aquí, hasta donde yo sé, no hay eso, sismicidad. Okay. Sin embargo, eso no implica que no haya habido fallas en el pasado, ¿sí? Entonces, la causa es estrictamente asentamiento o subsidencia por atracción gravitacional, pero combinada con una especie de mezcla de agua con este tipo de material, que cuando tiene en presencia de agua, eso se comporta como un lodo. Y es a lo que yo le llamo la licuación o licuefacción. Y es que el concepto de licuefacción implica sismicidad, pero aquí no necesariamente necesita sismicidad para que se dé la mezcla, porque tienes la sobrecarga de toda esta construcción y tienes el tráfico vehicular. Entonces, yo les digo que se imaginen como un esquimo. O sea, es una vibración muy fina, muy ligera, muy leve, pero constante. Entonces, eso es lo que provoca que esto se empiece a mezclar. Ahorita el nivel freático está bajo, pero cuando hemos venido en tiempo de aguas, hasta la coloración se ve oscura. Mira ahí por ejemplo tiene un poco de agua. Sí, aquí. Y se ve el cambio, ¿no? Se ha humedecido, ¿verdad? Sí, entonces, mira, ve. Así qué fácil ingresa. Mira. ¿Sí? Se fue, ¿verdad? Y compáralo acá. Ajá. Aquí está seco. ¿Sí? Aquí está separado. Pero esa parte húmeda, ve. Nada más me recargo. Se va toda la varilla. Sí. Y entonces, cuando está seco, tiene otra capacidad de carga. Entonces, cuando tú mandas a hacer tu análisis de capacidad de carga al laboratorio, se llevan una muestra como esta. ¿Sí? Si la tomas ahorita, esto tiene una capacidad de carga excelente. Mira, por más que quieras, no la comprimes. Ah, ok. Pero ven, cuando esté esto hidratado y se va a aplastar. Como masa se hace. Sí, tiene un comportamiento plástico. ¿Ok? Entonces, el gran problema desde aquel tiempo, se los dije, es el agua. Tenemos que quitarle el agua. Yo hacía la analogía con alguien que
que ya no le funcionan los riñones, decía, tenemos que hacerle diálisis a estos cerros. O sea, de manera artificial, tenemos que extraerle el agua. ¿Por qué? Porque su salida natural está bloqueada. Su salida natural era todo el flujo subterráneo se insertaba en el río Huacapa. Pero ¿qué pasó en el Huacapa? Que cuando lo sellan, haz de cuenta que hiciste esto. ¿Sí? Por aquí fluía el agua, entre mis dedos eran los arroyos que bajan de la parte alta y llegaban a este nivel, ¿no? Pero cuando tú le pones el sellado, esta agua, ¿qué va a hacer? Como ya no se puede agregar, sí, se acumula, se detiene, o sea, entonces empieza a ascender el nivel freático. Y entonces pensamos que el agua se comporta como la superficie, ¿no? Como una superficie horizontal. Y pensamos que para que yo encuentre agua aquí tendría que hacer un pozo de una profundidad que alcance el nivel del río, y no es así. El agua subterránea se comporta subparalelamente a la topografía. Es decir, si tú pegado al cauce del río para encontrar el nivel freático lo encuentras a 10 metros, aquí también lo encontrarías a 10 metros. ¿Sí? Ese es el comportamiento dinámico de los flujos subterráneos. Platicábamos, Israel, hace un momento, de las estrellas del sí, comportamiento de ¿cómo se llama? ¿Cerro? ¿Cómo se puede llamar? En este caso, la roca son sedimentos de un depósito lacustre. O sea, aquí hace 5 millones de años hubo un lago, como el de Tequesquitengo, como el de Tuxpan. Grandísimo el lago. Sí, porque además se asocia para allá arriba para Mojileca y aquí abajo para Colotlipa. Sí, junto con el del Platanar y todas esas regiones tenemos este mismo material. Ahí tiene los estratos horizontales, ¿ven? Ah, sí, están y horizontales. Este conglomerado tiene una edad de 5 millones de años. Sí. Entonces te digo, la capacidad de carga cambia si tiene agua o no tiene agua. Entonces, en 5 millones de años, ¿qué le pasó a esto? Pues para empezar, se erosionó. Y aquí tenemos la evidencia de una falla. Pero esa falla no quiere decir que sea reciente. ¿Por qué sabemos que es falla? Estas líneas, así como arañazos, ajá, es evidencia de la fricción. Imagínate 2 tabiques, un tabique con otro, o sea, lo tallas y te va a dejar una huella. Entonces, el plano aquí está ligeramente inclinado hacia nosotros. Si el bloque que está encima del plano desciende, decimos que la falla es normal. ¿Sí? Si el bloque que está abajo es el que baja, o más bien el bloque que está arriba es el que sube, decimos que es una falla inversa. Es lo que pasa en la subducción de Cocos. Esta es la placa oceánica, aquí está el continente y está haciendo esto. O sea, el continente no sube, sino que la corteza oceánica es la que penetra, ¿no? Ese sería el caso de una falla inversa. ¿Okay? Pero en este caso, mira la estría, o sea, no está vertical, o sea, aquí el bloque ni subió ni bajó, sino que tiene 2 componentes, una de caída vertical, sí, pero otra cierto, de desplazamiento horizontal. Entonces, si la estría, esto se llama estría, si esto viene hacia acá, si la marca estuviera hacia acá, ¿qué diríamos? Que la falla es una falla lateral izquierda, porque es mi mano izquierda la que está viniendo. Déjame pasar para allá atrás, para este lado, pero en este caso hace esto, entonces es una falla de tipo lateral derecho. ¿Sí? ¿Cuándo ocurrió esta falla? Ese es otro tema. O sea, puede ser una falla muy antigua, no necesariamente tiene que ser en tiempo reciente. O sea, en tiempo reciente me refiero a hace 100 años o hace 200, 300 años. Ah, ok. ¿Sí? Porque si esta falla se hubiera activado en estos días, pues por la dirección que tiene, estas casas, o sea, las fractura. ¿Sí? Por eso yo les digo que no es una falla, porque además ve la orientación, este tiene una orientación casi este-oeste. Y la zona de afectación la tenemos paralela al río Huacapa, que va nor-norú, sur-suré. Un poquito desviado al norú, pero más pegada hacia el norte-sur.
Porque si fuera una falla, la cortina de la presa Cerrito Rico ya lo hubiera reventado. Ah, sí. Y la presa o la cortina, al menos lo que yo le estaba dando seguimiento desde el 2013, no tiene daño estructural hasta ahorita. Ajá. Hasta ahorita. ¿Sí? Y eso tiene que ver con la cimentación profunda y tiene que ver, pues, con el tipo de zapata que le hicieron a esa presa. Y además es una presa de enrocamiento que tiene la propiedad de que tiene un comportamiento plástico, se ajusta a la deformación. Pero por eso les digo, el asunto aquí no es falla, es un deslizamiento de ladera rotacional combinado con licuación en el sustrato, ¿sí?, que provoca hundimiento diferencial. ¿Qué significa eso? Si nos alejamos un poco, te vas a dar cuenta que esta casa se está volcando hacia un lado. O sea, no es un hundimiento parejito. O sea, no es que este piso lo tenía a nivel de calle y pasa el tiempo y ahora ya está como sótano. No. Se va de lado, ¿no? Y al irse de lado es como una sobrecarga. O sea, esta construcción está diseñada para ser soportada en 8 columnas. Y si de repente todo el peso de la casa está recargada en una sola columna o dos, pues esas columnas tarde que temprano vencen la resistencia del concreto, vencen la resistencia del acero, se doblan, se tuercen o se quiebran, o la casa en su totalidad se va de lado, y si a un lado tiene a un vecino, pues ya le empieza a afectar la casa del vecino, y es un efecto dominó. Mira, por ejemplo, aquí, esa parte, ve, ya tiene daño estructural. De donde está la columna, castillo, a la izquierda, sí. El muro ya tiene daño estructural. Ah, es verdad, sí. Y eso es lo que tenemos que estar monitoreando. Y ya, si te alejas un poco, vas a ver cómo hacia aquel lado la casa está hundiéndose. Entonces el hundimiento no tiene una orientación preferencial. Que tú digas, las casas están colapsando hacia el frente, o están colapsando hacia atrás, o están colapsando hacia el norte, o están colapsando hacia el sur. No. No tienen esa preferencia, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando empieza a haber compactación, en este caso estamos viendo que es roca, ¿sí? Que cuando le pones agua o se hidrata, cambia su capacidad de carga. Pero en otros casos, que vamos a ver más adelante, las casas están construidas no sobre roca firme, o roca, entre comillas, ¿no? Sí. Sino que están construidas sobre relleno. Si te das cuenta ahí, eso ya es relleno. Lo que está aquí abajo de los tabicones, ahí está el mero ¿no? Estos ahí. Exactamente, eso ya es relleno. Entonces, por mucho que le pongas la temblorina, o como se llame, la bailarina, ¿no? Bailarina, la que la compactadora. Se supone que compacta, no va a alcanzar el nivel de compactación de esta roca. Pero si te das cuenta, esto más o menos aguantó. Ajá, pero sí. eso sí, tiene menos compactación, empieza a densificarse. O sea, como tiene agua y lodo, pues en algún momento dado el agua queda arriba, lo más pesado, que son los sólidos, quedan abajo, y por eso a veces debajo del cimiento ves agua, que es el caso que hemos visto más allá abajo, yendo para la Tlacaele. ¿Sí? Y por eso las casas de repente, pues dices, ¿qué pasó aquí? Están flotando, ¿no? O sea, todo lo que tenías aquí se fue compactando, y por eso quedan el socavamiento. O sea, es como una autoexcavación. Y entonces eso también les pasa a las calles, que queda la pura plancha de cemento. Entonces cuando hay una carga encima por algún camión, pues como abajo no tiene que lo sostenga, por eso se da el hundimiento. Hay una persona, mi querido Israel, que nos pregunta, dice, Tonantzin Sol, ¿qué se tendría que hacer, dice, para los que viven cerca? Pues les empecé diciendo que el problema es el exceso de agua, y que ese exceso de agua fue a partir de que sellaron el Huacapa. ¿Ese fue un error?
sellar el Huacapa. Sí, el que tú quieras controlar a la naturaleza o ir en contra de lo que es la naturaleza, siempre te va a salir mal. ¿Se puede decir, Israel, que el hecho de que hayan pues cerrado el río Huacapa o encauzado fue que provocó todo eso? ¿Pudiera ser eso? Sí, o sea, caray. antes del 2013 tú no tenías esos problemas. Así es. O los tenían. No. ¿No? Y pues yo al final de cuentas planteo hipótesis y mi deber es demostrarlas, ¿no? Claro. Algunas las demuestro rápido, otras tengo que tardar más tiempo. Pero por ejemplo, el tramo que está sin sellar, el último tramo, los últimos 500 metros antes de la presa Cerrito Así Rico, es. hacia los lados, hasta donde yo he visto, no hay daño estructural. El daño estructural lo tenemos del donde está sellado el río hacia abajo, aguas abajo. Sí. Entonces, punto a mi favor, ¿no? Segundo, el agua se la tenemos que extraer. O sea, para mí la solución no es reubicación. Para mí la solución es drenar toda esa agua. Vializarlo, como decías. Sí, entonces un amigo, pues digo, a lo mejor la gran mayoría de la gente no confía en ti, pero siempre hay alguien que confía en ti, ¿no? Claro. Entonces hay alguien que confía en mí y me dice, yo voy a hacer mi casa, ¿qué tengo que hacer? Le dije, pues lo primero que tienes que hacer es un pozo. ¿Por qué crees que la gente de antes hacía el pozo en su casa? Tal vez no lo explicaban desde el punto de vista ingenieril, pero ellos ya lo traían en mente, que el agua tenían que extraerla, ¿sí? Y además les digo, es un agua de muy buena calidad, sí, podrá ser agua pesada, o sea, lo que le llamamos que tiene algo de exceso de carbonato de calcio, porque viene interactuando en calizas, ¿sí? Bueno, el chiste es que este amigo dentro de su casa tiene su pozo, ¿no? Y ahí está controlando el nivel fréatico. Entonces le digo, no dejes que te llegue, o sea, que no dejes que te llegue el agua al cuello. O sea, en cuanto empiece el temporal de lluvias, regálala, véndela, hazte una purificadora, una fábrica de hielos, cómprate una pipa, o de plano, pues échala a la calle y que llegue al arroyo más cercano. Sí. Ahorita pasamos ahí en el Huacapa una pestilencia terrible, insoportable. Bueno, pues toda esa agua, si después de bañarnos, después de lavar, ropa, carros, o sea, después de darle el uso que le damos, si se la echamos al río, pues hasta va a aliviar al río, va a disminuir ese olor fétido. Entonces, para mí la solución es esa. O hacemos pozos en medio del cauce del Huacapa y levantamos la chimenea para que cuando crezca el agua sucia no se mezcle con agua limpia. Obviamente esto hay que invertirle, pues claro, hay que meterle dinero para el análisis, cuantificar cuántos pozos, la capacidad del bombeo, ¿sí? O la otra es, pues, a lo largo de toda la ladera, ¿no? O cada quien en su casa hacer su pozo. Aquí, mi querido Israel, hay una amiga también geóloga que ya nos acompañó también a hacer un recorrido. Wendy, ¿no? Wendy. Es de las egresadas de Ciencias de la Tierra. Y nos comentaba que hay muchas posibilidades de que esta afectación llegue completamente hasta el río Huacapa. Y yo creo que no estamos lejos de su hipótesis de ella, porque si te das cuenta, digo, ya conoces muchos puntos de aquí, del río Huacapa, de la San Rafael Norte, a la primaria que se desplomó totalmente. Sí, la Rafael Ramírez. Son 2 calles prácticamente. Y son calles muy cortitas, Israel. ¿De qué te gusta? 50 y 50, son 100 metros aproximadamente para que llegue hasta allá. Te digo, eso yo lo he planteado ya desde el 2013, que o sea, esa primaria concretamente, Rafael Ramírez, pero adelantito hay otras casas que están prácticamente colindando con el muro de contención del Huacapa, ¿no? Así es. Pero es que tenemos que imaginarnos nada más, antes de que hubiera el muro. O sea, el río no se limitaba al muro. O sea, algún día se los dije, el Huacapa no invadió Chilpancingo o a los chilpancinguenses. Los chilpancinguenses están invadimos ahí al río. Sí. Lo limitamos, como dices. A ver, el río tú eres nada más 6 metros de ancho y hasta ahí eres tú nada más. Sí, pero el agua, dice la canción, por debajo de la arena corre el agua y no la vemos, ¿no? Sí, entonces, es lo que pasa, ¿no? Aquí. Sí. Entonces, desde el Huacapa empieza el asunto y yo les digo, ¿por qué hacia aquel lado que es el Chilpancingo tradicional, por qué no tienes ese problema?
y tienen más tiempo de interacción. Pero si te das cuenta, de aquel lado sí respetaron los cauces laterales. O sea, nunca se atrevieron a embovedarlos, nunca se atrevieron a solvarlos, nunca se atrevieron a ponerles nada más un tubito y por ahí pasa agua, ¿no? Mira, vamos a suponer que a lo largo de este tubo está un arroyo, ¿no? ¿Qué pasa si tú pones el tubo y después aquí lo rellenas y después te atreves a construir? Pues este tubo nada más le va a entrar agua acá. Pero los arroyos no funcionan así. En la naturaleza la aportación es lateral. Así como vemos para el Huacapa principal que tiene aportes laterales, pues estos cauces también tienen sus aportes laterales. ¿Sí? Entonces la gente empieza a construir, dice, ese cauce nunca lleva agua, ¿sí? Porque a lo mejor hay periodos de estiaje en que el nivel freático nunca ascendió y nunca hubo necesidad. Pero llega un evento extraordinario como el Manuel e Ingrid y entonces el agua asciende hasta ese nivel. Pero entonces confía la gente, lo embovedan, lo rellenan, lo nivelan, vamos a hacer una calle o vamos a construir aquí, que es lo peor, ¿sí? Pero toda esta agua que tenía que llegar acá, aquí está contenida. Y entonces al paso del tiempo empieza a hidratarse y lo que está aquí construido por este efecto de licuación empieza a irse de lado. Es un proceso de años. ¿Sí? Ahorita podemos aquí aventarle un montón de tierra y decir, está tranquilo, y aquí ya me hago un cuarto, ¿no? Sí, pero el problema es que cuando empiece a llover, el agua va a empezar a ascender y ahí viene la consecuencia. Israel, en caso de que hubiera esa posibilidad de que pues algunos interesados de los gobiernos, que sabe quién, dijera, vamos a tratar de solucionar esto. Si se llegara a sacar todo el agua hacia el río Huacapa, como platicábamos, ¿puede ser reutilizable estos terrenos para seguir construyendo? Digo, Sí. ¿Estas casas ya no se derrumban y se puede volver a reconstruir en este espacio o definitivamente ya no? Sí, claro ¿Sí se que puede? se puede volver a reconstruir, pero hay que evitar que el agua llegue a superficie. Ajá. Y la otra, ¿cómo hemos construido el metro en la Ciudad de México? ¿Cómo se construyó Tenochtitlan en la Ciudad de México? Y es un lodo. Entonces hay una cimentación que se llama cimentación compensada. Es el principio de los barcos. O sea, ¿por qué los barcos flotan? ¿No? Porque la parte que está sumergida está hueca. Entonces, ese es el principio que se aplica en ese concepto de cimentación compensada. El sótano tiene que estar completamente aislado, o sea, que no le entre agua, ¿no? Porque si le entra agua, pues a un barco Claro. que le entre agua no funciona. Es lo que le pasó al Titanic. Entonces aquí la regla es que la masa que tú dejes hueca, ¿sí? Toda esa masa, todo el peso, tiene que ser similar al peso de lo que vas a construir. Porque si lo excedes, entonces rompes el sustrato y empiezas a tener problemas. Tiene que ser algo equilibrado para que no se hunda y para evitar que el agua penetre la construcción. Pues muy buena explicación, mi querido. Eso lo hicieron en el edificio de Correos de México, en la Ciudad de México. Y porque el caso de la Torre Latinoamericana es diferente. Ahí el pilotaje está a 30 y tantos metros de profundidad. ¿Ah, sí? Sí, aquí también podríamos hacer eso, pero ¿quién tiene esa capacidad de hacer el pozo y luego meterle la estructura de acero y luego rellenarlo con cemento? Pues mejor si haces el pozo, pues sácale el agua, ¿no? Sí. Obviamente al pozo hay que ponerle su revestimiento en las paredes para que no colapse. Que su revestimiento es cuando hablan de piedras, ¿no? Como... Es tabique, tabique o tabicón. Sí. Pero se puede pedir un tabique especial donde los tabiqueros o los ladrilleros le dan más tiempo de fuego. Entre más tiempo de fuego se piroconsolida, o sea, es una consolidación por fuego. Pairos, pues en griego es fuego, ¿no? Piroconsolidación. Oye, pues está muy interesante, mi querido Israel. Hay muchas personas conectadas en vivo, 500 y tantas, y nos preguntan, ¿no? Hay muchas preguntas y pues
yo sé que no va a ser la primera vez que coincidamos, ya ves que hemos tratado de platicar y no, los tiempos no nos dejan, o estás ocupado tú, o estoy ocupado yo, pero fíjate que es un tema, mi querido amigo, que le interesa a mucha gente, a muchísima gente, e incluso Israel, fíjate que un servidor, salgo a caminar entre la noche, aquí porque es de Chilpancingo, y a la altura de lo que es Casa Guerrero, arriba de la Comisión Federal de Electricidad y de lo que es el CREA, no sé si ubiques, arriba del CREA. Sí, sí. Fíjate que esa calle, esa avenida de la Juventud, está de lado y tiene hundimientos. Y hay un muro... El CREA es para allá por Jacarandas. Sí, exactamente. Y hay un muro precisamente de piedra que colinda con el terreno de la Clínica del Iste. Un tramo de ese muro de concreto, de piedra, perdón, de piedra, ya se cayó hacia ese terreno. Como que el mismo peso de Casa Guerrero o de la avenida ya lo aventó. Ajá, hasta están levantando muros ahí. Si no, ajá, sí. Y bueno, uno ya se fue, precisamente, un pedazo, un tramo. Ahí, por ejemplo, en ese caso, ¿qué ocurre ahí? Pues yo insisto que es el agua. Es el agua también. Es el agua, sí. O sea, mira, otra, porque el otro día me decía un cuate, déjalo más barato, ¿no? Algo que sea más práctico, más barato. Le digo, pues fácil. O sea, si este muro me está conteniendo el agua, ¿qué haces cuando o sea, te digo porque pues yo ando ahí luego en cuestiones de rescate, ¿no? Cuando hay cuestiones de inundaciones. Entonces, cuando el agua no avanza porque está un muro que no debieron de haber construido, pero te está bloqueando el arroyo, ¿qué le haces al muro? Lo tumbas. Pues sí, pero o sea, si no, para no quitarlo, ¿cómo le haces para que el agua pase sin tumbar el muro? Lo perforas, ¿no? Y yo como soy tasqueño y soy minero, le digo, pues ¿sabes qué? Me traigo una máquina de esas con las que barrenamos en la mina y vamos a perforar los muros laterales del Huacapa, ¿sí? Para que el agua no tenga necesidad de subir para agregarse al río, sino que ya de abajo, por gravedad, al estarse drenando abajo, ya no tiene que subir acá. Ya te entendí, ya. Sí. Pero, o sea, estamos hablando de decisiones inteligentes, pues, ¿no? Sí, y yo, la mera verdad, estoy muy decepcionado de este gobierno, porque yo dije, cuando lleguemos los de Morena, vamos a hacer el cambio. Y luego te encuentras con casos como los de Mario Delgado, y dices, ¿no? Y de este lado diciendo, ya ves cómo todos son iguales. Y yo digo, no, espérense tantito. No, claro que no somos iguales. Aquí hay inteligencia y aquí... Claro. Y aquí hay saber, pero el poder todavía no agarra la onda que necesita escuchar el saber. Sí, como de la SED me corren a Mars Arriaga y a mi otro cuate, a Hugo López Gatell, o sea, no. Entonces digo, si eso lo hacen a ellos, que son doctores del SNI, pues ¿a qué le hacen a este pobre maestrito de pueblo, ¿no? Bueno. Que por cierto, saludos a la Wendy, es exalumna de la Escuela de Ciencias. ¿Fue tu alumna, Wendy? Sí, tuve el honor mira. de que fueran Sergio. Sí, ya nos acompañaron aquí, Wendy también. Ya. ¿Sergio qué? Bueno, él está ahí en Protección Civil Estatal. Ya. Sergio, híjole. Se fue el... Pero bueno. A ver si no se molesta porque no me acuerdo su Ándale, sí. Pero bueno, pasa. Pero bueno, saludos al Nájera, Sergio Nájera. Sergio Nájera. Pues vamos a hacer otro recorrido, mi querido amigo. Sí. Ahorita nos volvemos a conectar y de verdad que está bien interesante, amigos, este tema, porque es un tema que no interesa nada más únicamente a familias de aquí de la norponiente, le decíamos usted, sino a todas las familias de Chilpancingo, porque pues no hemos tenido la cultura, ¿no? De que cuando compramos un terreno, un inmueble, pues tampoco hacemos estudios de suelo y únicamente nos enfocamos a decir, está bonito, está plano. Esta se venció a la del lado derecho, ¿ah? Ajá, del lado derecho se está ahí. De este lado está. Basculando. Y lo que decíamos, la cimentación muy buena, ¿no? Sí, no, la cimentación no tiene ningún pero. Y como la troza de fácil, ¿no? La parte facilísimo. Sí, porque de aquel lado es donde se está hundiendo, o sea, haz de cuenta que le hacen manita de puerco. Ajá. Sí, o sea, el hundimiento mayor está aquí en la esquina. De esta esquina, sí es cierto. Entonces se está hundiendo y aquí le hacen manita de puerco y por eso aquí se da la fractura. Pero la solución no está acá, está abajo. Está abajo. Y entonces no es aventándole cemento, es quitándole el agua. ¿Esa es la solución? Sacar todo el agua de la norponiente de Chilpancingo. Decía mi maestra María Fernanda Campa Uranga, y tengo la razón hasta que no se me demuestre lo contrario.
Sí, es cierto. Habrá quien opine lo contrario, ¿no? Pero Sí. bueno, demuéstrenlo. Yo ando aquí desde el 2013, ya 13 años, ya creo que algo le he aprendido, ¿no? Sí, Digo, claro. al menos claro. el debate lo he ido ganando. Sí. Sí, falta que esa casa que le hicimos el pozo no tenga ningún daño estructural. Ah, ya. Pero si llega a tener daño estructural, pues hay que explicar por qué. O sea, pueden ser también problemas técnicos, ¿no? Del que construyó. Y yo espero que no, pero bueno, hay que esperarse. Ok. Pues bien, amigos, en unos momentos más nos volvemos a enlazar. Vamos a traer a Israel aquí el día de hoy. Vamos a aprovechar su presencia de Israel para que nos platique más de este tema que interesa a todos. Soy Fabián Trigo, somos agencia de noticias IRSA Vivo. Gracias y en unos momentos nos conectamos.